Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a continuar con el tema relacionado a la ingeniería de riego. Y vamos a aprender a calcular la frecuencia de riego, la lámina neta de riego, la lámina efectiva de riego y el tiempo de riego. En la clase anterior aprendimos a calcular el requerimiento de riego, ya sea en unidades de milímetros por día o milímetros por mes. La pregunta es, para aplicar este requerimiento de riego, ¿cada cuánto tiempo debo aplicarlo? ¿Cada cuánto tiempo se riega? Por ejemplo, si mi cultivo requiere 2 milímetros por día, tengo la opción de añadir 2 milímetros de agua por día. También podría añadir 8 milímetros cada 4 días, por ejemplo. También satisfacería este requerimiento. ¿Cómo lo hago? En esta figura, por ejemplo, podemos ver el agotamiento de las plantas en función del tiempo para una planificación de riego para maíz. Y podemos ver que el agotamiento en este caso es 0, es decir, las plantas están llenas de agua, el suelo está lleno de agua, perdón. Pasan aproximadamente 10 días, el suelo se empieza a secar y aquí tenemos un riego. Luego el suelo comienza a secarse en el tiempo y aquí vuelvo a aplicar riego. En este caso, volvemos a aplicar riego acá, volvemos a aplicar riego acá y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cómo calculo este tiempo? ¿Cómo calculo cada cuánto tiempo debo regar? De la manera óptima. Para ello tenemos que definir las siguientes propiedades del suelo: la humedad del suelo, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. La humedad del suelo va a variar desde cero, desde un suelo completamente seco, hasta la saturación. La saturación, como podemos ver en la figura de la izquierda, corresponde al caso en que el agua, si yo añado agua a un suelo saturado, esta agua simplemente va a percolar inmediatamente. El suelo no va a ser capaz de absorber esa agua. Eso significa que el suelo está saturado. Por otro lado, la capacidad de campo es el máximo contenido de humedad que el suelo es capaz de contener en contra de la gravedad. Es decir, si tuviese un suelo saturado y se drena, lo que va a quedar atrapado en el suelo se conoce como la capacidad de campo. Las humedades que sean superiores a la capacidad de campo van a ser solo transitorias, porque esa agua se va a perder, se va a percolar. Si yo tomo un suelo que está en capacidad de campo, es decir, la cantidad máxima de agua que un suelo puede retener en contra de la gravedad, y dejo pasar el tiempo, que el agua se evapotranspire, que el suelo se seque, va a llegar a un punto que se llama punto de marchitez permanente, el cual corresponde al mínimo nivel de humedad en el cual la planta se marchita permanentemente. Y cuando esta humedad disminuye desde este punto mínimo, la planta va a morir. En la figura que vemos acá en la parte inferior derecha, podemos ver que estos valores dependen del tipo de suelo. Por ejemplo, para un suelo franco-arcilloso, tenemos que esta curva, que es el punto de marchitez permanente, intersecta este punto de acá. Y la capacidad de campo, que es la curva superior, para un suelo franco-limoso, intersecta este punto de acá. En este rango de humedades, corresponde al agua que puede la planta aprovechar. Humedades mayores, voy a tener un suelo entre saturado y capacidad de campo, y humedades menores, voy a tener un punto menor al punto de marchitez permanente, por lo tanto mi cultivo se va a morir. Tengo que estar idealmente en este rango. Lo ideal sería siempre tener la humedad del suelo a su capacidad de campo, para que las raíces absorban la mayor cantidad de agua. Es decir, para nuestro ejemplo de terreno franco-limoso, lo ideal es siempre estar acá. Sin embargo, esto significaría regar continuamente, lo cual no es óptimo desde un punto de vista económico. Entonces tenemos que definir un criterio de cuándo vamos a regar. La humedad va a disminuir si es que tenemos capacidad de campo, dejamos pasar el tiempo, la humedad va a disminuir. Tenemos que definir en qué punto voy a regar. Si me paso de un punto menor al punto de marchitez permanente, no me sirve porque la planta se va a morir. Entonces, un criterio es que voy a regar cuando llego a un punto medio entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Es decir, se me empieza a secar el suelo,
y riego. Luego vuelvo a pasar el tiempo, vuelvo a llegar a este punto medio y vuelvo a regar. Y así realizo un ciclo hasta que la planta cumple su vida útil. Es decir, riego hasta llegar a una humedad de capacidad de campo. Con el tiempo la humedad va a bajar de capacidad de campo a este valor. Va a disminuir el punto medio entre estos dos. Y en ese punto vuelvo a regar hasta tener una humedad de capacidad de campo. Los valores de capacidad de campo y de punto de marchitez permanente para diferentes tipos de suelos se muestran en la tabla adjunta. A nosotros nos va a importar para los cálculos, como vamos a ver en la lámina siguiente, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Para poder calcular la frecuencia de riego, necesito definir la lámina neta de riego. Esta es la cantidad de agua necesaria que necesitamos agregar al suelo para sufrir el déficit de humedad. Y se define como un medio de la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Este medio viene del criterio que mencioné anteriormente. Llegar al punto medio de la diferencia entre estos dos puntos. Se multiplica por la densidad aparente del suelo. La densidad aparente del suelo se define como la masa del suelo seco dividido el volumen total del suelo por la profundidad de la raíz. Dependiendo del tipo de suelo, van a variar los valores de la densidad aparente del suelo, como pueden ver acá. Podemos ver de que este valor es adimensional, y la profundidad de las raíces está en unidades de longitud. Por lo tanto, la lámina neta de riego también está en unidades de longitud. Una vez que calculo la lámina neta de riego, puedo calcular la frecuencia crítica de riego. Y se va a definir simplemente como la división entre la lámina neta de riego y el requerimiento de riego. Esto me va a dar unidades de tiempo. La lámina neta de riego está en milímetros, está en unidades de longitud, por ejemplo milímetros, el requerimiento de riego en longitud dividido tiempo, y esto me da unidades de tiempo. Por ejemplo, supongamos que para los limoneros de la clase anterior, habíamos calculado que el requerimiento de riego era 125 milímetros por mes. Para este caso calculemos la frecuencia de riego crítica, si contamos con un suelo franco arcilloso y las raíces se estimaron en 60 centímetros. Aquí podemos ver la solución. Tenemos que el requerimiento de riego es 125 milímetros por mes y tenemos un suelo franco arcilloso, el cual tiene una diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente que está en este rango. Nosotros vamos a tomar un valor medio. Esto va a depender del criterio del ingeniero. Nosotros vamos a tomar simplemente un valor medio entre los dos, 0,15, y tenemos la densidad aparente del suelo franco arcilloso, que es 1,35. Reemplazamos los valores y obtenemos que la frecuencia crítica es de 14,58 días. Es decir, si esta es mi humedad y aquí estoy en capacidad de campo y dejo pasar el tiempo, y aquí estoy en punto de marchitez permanente, este punto que está acá, dejo pasar el tiempo que va a tardar entre pasar de capacidad de campo al punto medio entre estos dos, el tiempo que tarda en ir de acá a acá, va a ser 14,58 días. Luego de 14,58 días, debo regar y volver a cumplir este ciclo. También se puede dividir el predio en distintos sectores de riego. Por ejemplo, si la frecuencia de riego es mayor a un día, como en el caso anterior, es conveniente dividir el área de regar. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen que esto es así? Se los dejo como pregunta para que lo discutamos en nuestra clase de sincrónica. Por ejemplo, si la frecuencia de riego crítica es de 4 días, conviene dividir el área en 4 sectores, como en la figura, y regar uno por día. La pregunta es, ¿por qué creen que conviene esto, en vez de regar todos los sectores cada 4 días? También, por ejemplo, se podría regar todos los sectores por el mismo día por 3 horas cada uno, asumiendo un tiempo total de riego de 12 horas. La pregunta también que les hago es, ¿conviene esto o no conviene? Lo podemos discutir en la clase sincrónica. Calculamos anteriormente la lámina neta de riego.
Ahora vamos a calcular la lámina de riego. Esta es la cantidad efectiva de agua que debo agregar como riego para suplir el déficit de humedad. Esta va a ser siempre mayor o igual a la lámina neta de riego, debido a las pérdidas de agua en el riego. Es decir, la lámina neta de riego es lo que necesita el cultivo, y la lámina de riego es el agua que debo considerar. Va a tener una cierta eficiencia total de riego. No toda el agua que yo ingrese va a ser absorbida por el suelo. Va a haber una cierta pérdida. Esta eficiencia se calcula como la multiplicación entre una eficiencia hidráulica. Esta está asociada a las pérdidas en el almacenamiento, la conducción y la distribución del agua en el predio. Va a depender de las características de las obras hidráulicas. Por ejemplo, aquí podemos ver un estanque de agua que está una especie de nylon para evitar la pérdida de agua a través del suelo en este tanque de reserva. Pueden haber filtraciones en tuberías, como en el caso que ven acá. Pueden haber estanques cubiertos, descubiertos, o estanques híbridos. Por ejemplo, este estanque tiene unas esferas oscuras que evitan que el agua se evapore. También va a depender del tipo de suelo. Esto corresponde a la eficiencia hidráulica. También tenemos una componente que depende del tipo de riego. Va a estar asociado a las pérdidas en las unidades de riego. Va a depender del tipo de riego que yo utilice. La multiplicación de estas dos eficiencias me da la eficiencia total de riego, que me permite calcular la lámina de riego. También tenemos que definir el tiempo de riego. Es el tiempo necesario para que la lámina de aguas se infiltre en un terreno. La lámina de riego necesita un cierto tiempo de infiltración. Este tiempo de riego se calcula como el área del terreno a regar por la lámina de riego dividido por el caudal que estoy aplicando. Recordemos que la lámina de riego tiene unidades de longitud, el área tiene unidades de área, y el caudal en unidades de longitud al cubo en unidades de tiempo. Y esto me va a dar unidades de tiempo, por eso tiempo de riego. El tiempo de riego debe ser suficiente para que el agua se infiltre en el suelo. Por lo tanto, el tiempo de riego va a estar limitado por la velocidad de infiltración en el suelo. Yo no puedo regar tan rápido porque supongamos que esté el suelo, tengo las plantas. Si yo agrego caudal al suelo y lo agrego muy rápido, el agua se me va a depositar en la superficie del suelo y simplemente va a escurrir hacia un punto más bajo. El suelo necesita un cierto tiempo para que el agua infiltre y quede en las raíces de las plantas. Entonces vamos a tener una restricción. El tiempo de riego tiene que ser mayor a la división entre la lámina neta de riego y la velocidad de infiltración. O sea, si riego muy rápido, el agua no se va a alcanzar a infiltrar en el suelo. La velocidad de infiltración para suelos con pendientes menores a 5% se pueden obtener a partir de la siguiente tabla. Tenemos los siguientes rangos. Ojo que aquí las unidades están en milímetros hora. A medida que el suelo es más arenoso, el agua va a infiltrar más rápido, y a medida que el suelo es más arcilloso, es más compacto, más denso, la velocidad de infiltración va a ser menor. Y si la pendiente es mayor a un 5%, tenemos que corregir esta velocidad por un factor K, que se puede obtener a partir de la tabla que ven aquí en la figura. Para pendientes menores a 5% no hay que multiplicar por nada, o multiplicar por 1 o no multiplicar por nada, y a medida que la pendiente aumenta, tienen que multiplicar esta velocidad de infiltración por el factor que ven acá. Para finalizar esta clase, les dejo aquí un esquema resumen del contenido de esta clase, donde pueden pausar el video y pueden estudiarla con
con más calma y ver cómo todas las variables que mencionamos en esta clase están relacionadas entre sí. Podemos discutir este esquema también en la clase sincrónica. Dicho esto, dejamos la clase hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.